Hola, bendiciones en el amor de Cristo. Lo prometido es deuda. Hoy le traemos un video sobre la liberación de un joven adicto al Free Fire. Yo le quiero empezar diciendo que en una tarde de un domingo, un hermano, un señor que no asistía a ninguna iglesia, que no se congregaba, me llegó a buscar en la iglesia donde yo estaba predicando y me dice, pastor, vengo para platicar con usted. Y yo le dije, claro que sí, hermano, ¿de qué se trata el asunto? Y me dice, yo quiero que hoy le dé o vaya a mi casa y ore por mi hijo. ¿Y qué pasa con su hijo? Le digo que tiene, está enfermo, se encuentra grave o algo. Lo que pasa, pastor, que mi hijo no duerme por las noches. No duerme por las noches. Él trata de dormir, pero no puede dormir. Y eso a mí ya me trae bastante preocupado, me dijo el hermano. Ya, y para mí que no es ya normal lo que le está pasando. Y yo le digo, bueno, pues está bien, para mí no hay ningún problema, pero tiene que ser después del servicio porque ya nosotros vamos a empezar el culto y a las 7:30 de la noche estaremos ya libre y podemos apoyar a su hijo, podemos platicar con él y hacerle una liberación para ver de qué se trata eso. Bueno, entonces, después del servicio de ese domingo, fui con 5 personas más, los líderes de la iglesia, los diáconos y un tesorero. Y con el papá del joven éramos seis en total, 6 personas en total. Cuando se presenta el hijo del hermano, un joven de apenas 17 años, muy joven, cuando llego en la casa de ellos, me saluda, Dios te bendiga, pastor. Me llamó la atención a mí eso porque él me estaba saludando como bendiciéndome, ¿verdad? Y gloria a Dios, pues para mí que no tenía nada, se veía todo normal él, ¿verdad? Y no presentaba algún síntoma de que él tuviera alguna brujería, hechicería. Bueno, cuando el papá me empieza a platicar, ¿sabes qué, pastor? La razón por la que yo le traje es que mi hijo, dice, es que mi hijo, él tiene un problema, creo que mental, no sé qué le pasa, porque hay veces que se la pasa hablando por las noches y no duerme, le cae una depresión y no puede dormir. Y lo que pasa que también se la pasa mucho tiempo en el celular, me dice, con videojuegos, Free Fire, algo así, me dijo él. Ah, ok, le digo, y ya cuando empecé a preguntar con el joven, ¿y qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ves? ¿Qué presientes cuando no tienes sueño? Nada, pastor, me decía, nada, simplemente que yo siento un pánico, siento que alguien me observa, siento que alguien está ahí a un ladito mío y me trae una frustración, me trae un miedo y no puedo dormir, me decía. Y pues no se veía que él estuviera endemoniado, poseído, ¿verdad? No tenía nada, ¿verdad? Aparentemente no tenía nada. Y entonces, ¿qué es lo que hice? El primer paso para la liberación es el diagnóstico espiritual. Le empecé a preguntar si él había practicado eh, algún libro o había leído algún libro de magia blanca o magia negra, ocultismo, la ouija, o si le habían leído las cartas, etcétera. Y él me dice, nada, pastor, yo esas cosas, con esas cosas yo no me meto, yo no me gusta eso, no me atrae para nada. Y entonces, como que no había nada, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿y qué más cosas ha pasado en tu vida? Y ahí donde él me comenta, de que él había tenido un sueño desde muy joven. Él tuvo ese sueño donde él se miraba tendido en su cama, pero había una persona todo vestido de negro, con su capucha negra. Y decía el joven que ese personaje de negro traía como un frasco
en su mano y que le metió como unas gotas, como un líquido, como agua dentro de la boca del joven. Y desde ese día él ya presentía cosas, ¿verdad? Sentía que alguien venía o había una cantidad de cosas que empezó a sentir después de ese sueño. Y entonces ahí yo comienzo a entender que era obra del enemigo, era obra de Satanás, ¿verdad? Porque todo lo que él estaba diciendo ya no era natural, ya no era normal sentir pánico, sentir miedo. ¿Qué más has hecho?, le preguntaba al joven. Nada, pastor, simplemente esas cosas. Y bueno, no había mucho que preguntarle ya porque era un joven muy cerrado, ¿verdad? Casi que como era la primera vez que yo estaba con él y era la primera vez que él también me estaba mirando, me estaba viendo ahí, no nos conocíamos para nada y no había mucha confianza que digamos con él. Y lo segundo que yo hice es preguntarle al joven si él estaba de acuerdo o estaba dispuesto para ser liberado. Le pregunto, oiga, joven, le hablé por su nombre, porque ya me dijo cómo se llamaba. Le pregunté, ¿usted desea ser libre de esa opresión que le está perturbando? Me dijo, sí, bueno, si se puede, sí, me dijo, claro que se puede, en el nombre de Jesús se puede. ¿Por qué hay que preguntar esto? Porque hay que preguntarle a la persona, porque muchas veces hemos escuchado, hemos oído que le ministraron liberación a una persona, pero no quedó libre, porque nosotros no podemos obligar a la gente, a la persona, a que sea libre, porque Dios, acuérdense que Dios nos entregó el libre albedrío. Así que no podemos ministrar una oración de liberación por brujería, por posesionamiento, si no le preguntamos a la persona si desea ser libre. Y cuando ese joven me dijo que sí, estaba él dispuesto, ¿verdad?, a que él quedara libre, le lancé otra pregunta. Oiga, joven, le digo, estaría usted dispuesto a recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador de su alma, de su vida, de su corazón? Y allí como que no le gustó la pregunta, como que no le cayó muy bien la pregunta, lo que le estaba haciendo. Ese joven volteó a mirar a su papá, a su mamá y yo ya estaba entendiendo que ese joven no estaba o no quería compromiso con el Señor. Pero yo le dije, mira, mira, joven, es necesario que usted reciba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y, y sucede esto, la tercera pregunta que le hice, ¿verdad? Porque es necesario que al ministrar una liberación, ¿verdad? Esa gente, aunque ya es cristiano, aunque asista en una iglesia, aunque llegue y se congregue en alguna iglesia, pero es necesario que reciban a Jesucristo una vez más en su corazón. Esto es muy importante en la liberación, que las personas acepten a Jesucristo en su corazón y que renuncien todo pecado, ¿verdad? Y entonces como cuarto yo le empecé a decir al joven, ¿está usted dispuesto a repetir oraciones que yo voy a hacer para que usted quede libre? Y me dijo que sí, adelante, pastor, no veo del por qué no. Ok, bueno. Y entonces yo estaba sentado, ya me puse de pie, me acerqué más al joven y le digo, párate, ponte de pie. Y ahí le dije, comienza a repetir esta oración. Empecé a la oración de fe. Él recibió a Jesucristo en su corazón, repitió las palabras que yo le dije: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal de mi vida, de mi alma. Perdóname todo pecado, toda ofensa, Señor, todo lo mal que he hecho, toda desobediencia, rebeldía en contra de mis padres. Perdóname, límpiame, santifícame, purifícame. Yo me entrego a ti hoy en cuerpo, alma y espíritu. Señor, toma mi vida, toma mi ser. Son las oraciones que ese joven le hice que repitiera, ¿verdad? Y, y después de esa oración, yo le dije, vamos a tener que renunciar. Le dije, vas a renunciar a esos videojuegos. Le dije, vas a renunciar. Y entonces le comencé a decir, diga, renuncio. Y él comenzó a renunciar todo lo que yo le iba repitiendo. Renuncio el enojo, renuncio la ira, renuncio la depresión en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida, echo fuera de mi ser. Y empezó la renuncia. Abro
Un paréntesis aquí antes de continuar. Hemos escuchado en varios ministros, ¿verdad?, que han dicho que no debemos de orar con los ojos abiertos en una liberación porque el diablo o los demonios se pueden transmitir a través de nuestra mirada. Yo le aconsejo que no cierre sus ojos en una liberación, en una posesión demoníaca, en una influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque un endemoniado puede coger cualquier objeto que se encuentre a su alrededor y golpearnos y tirarnos con eso, lastimarnos, herirnos, ¿verdad? Entonces yo le aconsejo que no cierre sus ojos en la liberación. Y allí estábamos nosotros, empezó a renunciar. Era muy bonito lo que estaba repitiendo, todo muy obediente ese joven. Y cuando llegó el punto donde yo le dije, te renuncio, Satanás, en el nombre de Jesús. Él no lo repitió. No, 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 decía, no, 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 yo no voy a repetir eso. Y ahí se empezó a manifestar, se empezó a manifestar. Yo le dije a los líderes que estaban conmigo, vengan, apóyenme, agárrenlo, porque se empezaba a manifestar, se sintió una presencia negativa muy fuerte cuando yo le dije que repitiera eso. Repita en el nombre de Jesús, le volví a decir, en el nombre de Jesús, repita, te renuncio, Satanás, en el nombre. No, 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 dice. Y empezó acá, lo agarramos, lo tomé de las manos. Y yo le volví a repetir, yo no sé cuántas veces le dije a ese joven que repitiera, te renuncio, Satanás, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Y él no quería, no, 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 yo no, 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 a él no, a él no, a él no, decía. Y le dije, repito en el nombre de Jesús. Y ya cuando le estaba diciendo constantemente que repitiera esa oración, ya él explotó, por decirlo así, se sacudió. Las 6 personas que estábamos ahí alrededor de él, lo agarramos y con las 6 personas, incluyéndome a mí, no podíamos con ese joven, un joven flaquito de 17 años que, verdad, fuerzas físicas quizás no tiene, pero como había una posesión demoníaca, él trajo una fuerza. Y vino el papá del muchacho y se fue por detrás del joven, lo agarra de la cintura y lo levanta para que no pudiera caminar ese joven. Y así empecé a orar y a orar tienes que decirlo. Y yo sentí en un momento cuando le estaba ministrando la oración, yo sentí por un momento que yo no podía, yo no tenía esa fuerza, esa autoridad para liberar a ese joven en el nombre de Jesús. ¿Qué hice? El Espíritu Santo colocó en mi pensamiento, pide ángeles príncipes. Escuché 2 veces en la mente, pide ángeles príncipes. En ese momento yo entendí que el Espíritu Santo me estaba diciendo lo que tenía y debía de hacer. Y entonces comencé a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Envíame 3 ángeles príncipes acá conmigo en el nombre de Jesús. Ángeles príncipes, vengan en el nombre de Jesús. Y cuando yo empecé a invocar, a clamar, ¿verdad?, a pedir ángeles príncipes para que bajaran a la ayuda y a liberar a ese joven, yo sentí una fuerza. Que sentía que alguien estaba en mi lado derecho y alguien en mi lado izquierdo, y sentía alguien que estaba detrás de mí porque había pedido 3 ángeles príncipes, y había una fuerza poderosa, sobrenatural, que yo empecé a sentir después de que yo había pedido que bajaran los ángeles príncipes. Y cuando yo termino de pedir eso, ¿verdad? Entonces le dije, en el nombre de Jesús, repite conmigo esta oración. Satanás, te renuncio en el nombre de Jesús. Te renuncio y te vas de mi vida. Y ese joven lo repitió, gracias al Señor. Cuando él lo repite, pero se sacudía violentamente, como que obligadamente él tuvo que decir esas palabras, esas expresiones, ¿verdad? Y ahí pudimos ver, ¿verdad?, que
la consecuencia que produce esos videojuegos del Free Fire, ¿verdad? No es un simple videojuego, sino que se posesionan espíritus, se posesionan demonios. Y cuando estábamos en la administración, ahí pudimos ver la manifestación de ese espíritu, de ese demonio que está operando en ese joven. Y gloria a Dios, porque Dios lo libertó ese joven. Yo seguí orando. Tardamos entre 40 minutos para liberar a ese joven porque él no quería repetir esa parte de la oración de autoliberación. Después de que yo lo autoliberé, empezamos a orar nuevamente, a reprender todo espíritu, todo demonio, toda obra maligna, satánica que estaba siendo influenciado ese joven, y oramos y oramos. Y cuando por fin yo le dije: Satanás, te vas en el nombre de Jesús, tú ya no tienes parte ni legalidad en la vida de este joven, te me vas en el nombre de Jesús. Y es como que ese joven quisiera salir de la puerta, trató de caminar porque ya lo teníamos bien agarrado y no lo soltamos. Él como intentó caminar, pero era ese demonio, era el diablo, era Satanás que estaba saliendo de él, y quedó como muerto ese joven. Lo sentamos en una silla, ya ni hablaba, solo respiraba así lentamente, y empecé a ministrarle oración otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que pongas fuerza en este joven, que tú lo levantes, que le des poder, Señor, y que lo llenes de tu Santo Espíritu. Empezamos a ministrar y a orar por ese joven. Y hoy le doy la gloria al Señor, hermanos. Hoy le doy la gloria al Señor porque ese joven, aunque no quedó en nuestra iglesia, sino que se fue en otra iglesia, se bautizó, ya es miembro de una iglesia, está echándole ganas, está perseverando. Gracias al Señor. El padre de ese muchacho ya se congrega con nosotros en nuestra iglesia. Es algo sorprendente, es algo maravilloso, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos padres que van a ver este video, ¿verdad? Que permiten que sus hijos tengan celulares, que permiten que sus hijos anden con su tablet, viendo ese tipo de videojuegos que aparentemente, ¿verdad? No es nada dañino, no causa ningún efecto, pero todo lo contrario, siempre tiene una influencia negativa. Por eso, padres, exhorto en el nombre de Jesús a que supervisen sus hijos. Y yo investigué después de esa experiencia qué consecuencias producía el Free Fire en la mente de los adolescentes, y meramente era lo que ese joven me comentó: depresión, ansiedad, pánico, miedo, ¿verdad? Desobediencia, rebeldía. Le gritaba a su papá, le decía cosas a su papá, porque todas esas cosas atrapan la mente de la juventud. Y gracias a Dios que se pudo liberar ese joven, gracias a Dios. Ahí están los pasos para liberar a una persona. Tenemos que hacer un diagnóstico espiritual o la cartografía espiritual, ¿verdad? Preguntarle qué cosas hizo, qué cosas practicó esa persona, si sigue viviendo, si lo sigue practicando o ya no. Y también hacer que repitan oraciones de fe para que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador de su alma, ¿verdad? Y preguntarles si ellos están dispuestos a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que renuncien todo pecado, todo lo que es pecado, sea inmoralidad, sea adulterio, fornicación, masturbación, sea homosexualidad, lesbianismo, magia blanca, magia negra, renunciar todo espíritu en el nombre de Jesús, para que los demonios ya no tengan más legalidad en la vida de ellos, y así poderlos liberar. Porque si no hacemos estos pasos, ¿verdad? Por más que le oremos, por más que le ministremos, puede venir otro pastor, puede venir otro pastor y otro pastor y otro pastor. Nunca va a ser libre esa persona. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal en su vida todavía. Así que, hermanos, esta fue la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Con ese joven. Fue algo maravilloso. 6 personas adultas agarramos a ese joven y no podíamos controlarlo. Tenía una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Porque él traía un posesionamiento diabólico, demoníaco, pero hoy la gloria es para el Señor. Así que, hermanos y hermanas, esto
Fue algo sorprendente, algo maravilloso, y no es la primera vez que hemos visto la mano de Dios obrar en esta área. Hemos visto otros casos, ¿verdad? Que en su momento estaremos compartiendo también. Así que les deseo bien a ustedes, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que la gracia y el favor de Dios sea con todos. Saludo a cada uno de ustedes, aquí en el país de México, a los de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras, del Salvador, de Colombia, de Argentina, de Cuba, y también una persona que me habló desde Rusia, ¿verdad? Mandamos saludos a cada uno de ellos porque han llegado nuestros videos hacia ellos, y una cantidad de gente, ¿verdad? Que gracias a Dios están siendo edificados a través de nuestra experiencia. Así que el Señor te bendiga. Estaré subiendo otros videos más muy pronto, y les debo también a ustedes la segunda parte de las visiones, cómo entender las visiones. Ya pronto le estaré subiendo. Así que bendiciones en el nombre de Jesús. Pastor Eli Mariano Peñate, desde la República Mexicana. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Para las personas, perdón, que nos preguntan si hay algún número, cómo comunicarse conmigo, está en la descripción del canal aquí en YouTube. Así que vaya y busca ahí, y téngannos paciencia porque tenemos mucho mensaje, muchos audios que todavía no hemos concluido todavía con eso. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Dele un me gusta, suscríbase a nuestro canal. Estaremos subiendo más videos, más experiencias en el campo profético. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.